La guerra en Ucrania entra en su tercer año. La reciente toma de Avdiivka por parte de las tropas rusas marcó el primer avance ruso tras meses de estancamiento en el frente y tiene el potencial de desencadenar nuevos ataques hacia el este del país, según los expertos. Kiev insiste en que la ayuda puede cambiar el rumbo del conflicto. En 2022, el país sorprendió al mundo al resistir y también rechazar el avance ruso hacia Kiev en las primeras semanas de la guerra. Las fuerzas defensoras lograron recuperar importantes porciones de territorio en el este y en el sur, alrededor de Kharkiv y Gerson. Sin embargo, en 2023, las expectativas se vieron frustradas cuando la contraofensiva lanzada por Kiev en junio no logró alcanzar su objetivo más ambicioso, que era atravesar el corredor terrestre que conecta la frontera rusa con Crimea ocupada. En este especial de France 24 en español vamos a analizar el impacto de esta guerra. Damos la bienvenida a este especial también a nuestros corresponsales en terreno que llevan meses contando los acontecimientos de esta guerra que cambió la geopolítica global. Desde Moscú, Javier Colás, y desde Ucrania, Catalina Gómez Ángel, con quienes hablaremos más adelante. Mientras tanto, 2 años después de esa invasión, la guerra se encuentra en un estancamiento, según los expertos, a pesar del reciente retiro de las fuerzas locales de la ciudad de Avdiivka. En el este del país, ninguna de las partes ha logrado avances significativos en sus objetivos estratégicos en meses. La captura de Avdiivka por parte de Rusia en mayo de 2023 marcó su primera gran victoria desde entonces. La toma de Avdiivka se convirtió en un objetivo clave para Moscú en su intento por asegurar el control de la provincia de Donetsk y otras regiones anexadas en 2022, a pesar de enfrentar resistencia. Una de las herramientas que más ayudan a comprender el desarrollo de la guerra en Ucrania durante los últimos 2 años son los mapas, y a partir de ellos se pueden ver cómo ha ido variando los frentes en este tiempo e incluso las estrategias militares de cada bando. Nuestro periodista y cronista de historia Álvaro Cordero está con nosotros acá para profundizar en cómo ha evolucionado el conflicto desde entonces. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jorge, muy bien. Así es, como tú comentabas, los mapas son fundamentales para entender lo que ha sucedido e incluso lo que puede llegar a suceder. Y en ello es fundamental las estrategias que han cambiado durante todo este tiempo en los dos bandos, tanto en el bando ucraniano como en el bando ruso. Para ello, para comprenderlo mejor, lo mejor es irse hasta febrero del año 2022, el inicio de la invasión. Recordemos que Moscú tenía unas 100.000 tropas en el norte, en la frontera norte de Ucrania, y es a partir de este momento donde inicia su guerra relámpago contra las 2 principales ciudades que tiene este país, que son Kharkiv y Kiev, la capital. Esta guerra relámpago lo que buscaba era tumbar al gobierno de Volodymyr Zelensky en apenas unas semanas y así poder tener un control total o prácticamente total sobre el país de Ucrania. ¿Qué sucede? Bueno, lo que sucede es que aparte de esa entrada relámpago por el sur desde la Crimea ocupada, que comentabas tú antes, también se lanzó otra operación que intentó ocupar toda esta franja litoral ucraniana para conectar la península de Crimea con las regiones en conflicto del Donbass ucraniano. ¿Qué sucede? En marzo esta situación se sigue prolongando durante estas primeras semanas. A partir de marzo lo que pasa es que las ciudades del extrarradio de la capital de Kiev son tomadas por las tropas rusas y Kharkiv queda totalmente sitiado. Lo que sucede, aparte de esto, es que más allá de allá no se consigue tomar Kiev, y esta guerra relámpago, planeada en un principio por Vladimir Putin, empieza a fracasar. Y es en este punto, en este fracaso de la guerra relámpago, cuando el paradigma del conflicto tiene un cambio muy significativo, Jorge. Muy bien. Esta es la fase del repliegue ruso, ¿verdad? Estamos hablando específicamente de eso. ¿Y cómo cambió el frente a partir de abril del 2022? Así es, a partir de abril del 2022 es este repliegue que comentabas, Jorge, y lo más importante es que estos territorios en el norte del país que habían sido ocupados por Rusia durante esas primeras semanas pasan a ser liberados por las tropas ucranianas en ese repliegue ruso. Esto es en abril. Luego ya en septiembre, desde Kiev se lanza la primera contraofensiva, una contraofensiva muy sorpresiva, pero que es relativamente exitosa en la región de Kharkiv, que lo vemos acá. Recordemos que Kharkiv, la segunda ciudad, estaba sitiada, y esto permite que se libere en cierta manera de esa presión rusa constante de esos primeros meses. Y el tercer punto clave es en el frente sur, en la región de Gerson, cuando en noviembre de 2022 Gerson, que era una capital regional tomada por los rusos, la única tomada por los rusos sin contar con las del Donbass, es liberada también por los ucranianos.
Pero a pesar de estos éxitos, no hay que perder en vista de que Rusia consigue afianzar su poder tanto en la costa como en el Donbass. Por ejemplo, tiene victorias en Mariupol y en Severodonetsk, que desde luego afianzan ese poder y que harían que se pasase a la siguiente fase, que es la fase de el estancamiento en la guerra, la consolidación de los frentes, que es desde luego lo que hemos visto en el último año. Este es el mapa que hemos visto en el último año, que prácticamente no ha cambiado. Ha habido muchísimas bajas, pero sobre el terreno prácticamente no ha habido avances de ninguno de los dos bandos. Todo ello a pesar de la muy conocida contraofensiva ucraniana, que en realidad ha resultado ser un fracaso. Esa contraofensiva pretendía romper este frente litoral, pero nunca se pudo dar debido a esta falta, ya se comentaba anteriormente, de apoyo militar en un momento clave, y bueno, desde luego es algo que sí que ha afectado de forma significativa a Ucrania. Y ya estamos en la situación actual, ¿no?, que es ante esta falta de apoyo, sobre todo de Estados Unidos. Recordemos que dentro del Congreso estadounidense hay una división profunda entre demócratas y republicanos con la cuestión de la ayuda hacia Ucrania, y que estamos en año electoral en Estados Unidos. Pues en medio de todo esto se empieza a ver ya claramente el desgaste dentro de las tropas ucranianas, al menos en la parte de la tierra, ¿no?, en el conflicto terrestre. Por ejemplo, hace unos días vivimos la caída de Avdiivka, y muchos expertos consideran que eso puede ser un síntoma de este desgaste. La pregunta ahora es si en este 2024 este desgaste ucraniano y si sigue esta falta de apoyo militar por parte de Estados Unidos, si podemos ver en este 2024 una ofensiva rusa a través de estos puntos que estamos viendo en amarillo, que son algunos de las situaciones críticas en Ucrania sobre el terreno. Justamente esa es la expectativa, lo que dicen muchos expertos militares, es justamente que Rusia está preparando una gran avanzada después de la toma de Avdiivka. ¿Cuál es el escenario para este 2024? Si bien la mayoría coinciden que no va a acabar la guerra en 2024, muchos dicen que es un año decisivo para definir el rumbo del conflicto. Seguramente será decisivo. Yo también considero que es complicado aventurar un final de la guerra, pero lo que está claro es que desde luego Ucrania no tiene una capacidad infinita de resistencia y podríamos estar ante esta ofensiva rusa. Entonces, básicamente, estos serían los puntos clave que tendríamos que analizar en lo referente a los mapas, Jorge, de estos últimos 2 años, y sobre todo con lo que respecta al futuro. Cuando lo dividimos en bloques, muchos afirman 2022 fue el año, digamos, de Rusia en terreno. 2023 hubo cierta recuperación de parte de Ucrania. Y ¿cómo sería el desarrollo de este mapa para los próximos meses? Los puntos clave, desde luego, estarían en consolidar el frente, su poder, el poder ruso en las regiones ya ocupadas, que al final son las que ha anexionado desde septiembre de 2022, y a partir de ahí, si Rusia es capaz de poder ampliar hacia otras regiones históricamente rusófonas, como puede ser Kharkiv, su control, pues también sería una cuestión a tener en cuenta por parte de Rusia. Lo que queda más complicado, desde luego, es que Rusia tenga control sobre las regiones históricamente más nacionalistas ucranianas, que son las del oeste del país, Jorge. Bueno, Álvaro, gracias por venir aquí al estudio a contarnos y explicarnos un poco más el desarrollo del conflicto desde los mapas, que sin duda nos han ayudado a comprender un poco más lo que ha pasado durante estos 2 últimos años del conflicto. Entra la guerra en su 3er año. Quédate aquí con nosotros porque más adelante vamos a seguir conversando sobre la evolución de esta guerra. Ahora vamos a conectar con Catalina Gómez Ángel, nuestra enviada especial, que está con Tatiana Bereshna, viceministra de Economía de Ucrania, para conversar con ella de la situación en Ucrania y del impacto que tuvo la guerra sobre la economía del país. Catalina, el espacio es tuyo. Estamos con Tatiana Bereshna, como decías bien, viceministra de Economía, a hablar sobre temas económicos, y empecemos por algo muy simple. ¿Cómo está la economía de Ucrania 2 días después? Hola, Catalina. Al final de 2022, después de la invasión completa, la economía cayó por un 95%. De las logísticas se bloquearon, 6.2 millones de personas salieron del país, 8 millones de personas se volvieron internamente desplazadas, pero después de los resultados de 2023,
Como sorpresa para muchas personas, la economía ucraniana ha crecido en 5% y esperamos que crezca en 4.6% en 2024. Pero hay muchos desafíos de aquí en adelante. Más de 6 millones de personas dejaron el país, especialmente mujeres, la fuerza laboral, pero también al menos 1 millón de hombres están luchando en las líneas de frente. Estas son personas que solían trabajar en este país. ¿Cuál es el desafío en la perspectiva de la fuerza laboral para la economía de Ucrania para el próximo año, para los próximos años? El pueblo ucraniano, la fuerza laboral ucraniana es clave, es la columna de nuestra recuperación. Entendemos que tenemos un desempleo estructural, las habilidades de la gente no son compatibles con lo que el empleado necesita, porque muchos hombres ucranianos están luchando por su país en la línea de frente. Muchas mujeres se han ido también. En el gobierno estamos trabajando distintos programas para combatir el desempleo estructural. En primer lugar, invertimos muchos esfuerzos en entrenar al pueblo ucraniano para permitirles encontrar un nuevo trabajo. Hemos pedido a mujeres que entren a profesiones relacionadas con electricidad, soldadura, conductores. Usualmente son asociadas esas tareas con hombres, pero no tenemos otra opción sino cambiar la manera de pensarlo. ¿Cómo se reconstruye esta economía después de la guerra? Hay áreas que han sido destruidas, hay compañías que ya no están operando. ¿Cómo se reconstruye eso? Y también cómo se invita a otros países y otras compañías a invertir por fuera de Ucrania, a invertir aquí en esta nueva economía. Después de la invasión, 90% de las compañías ucranianas han dejado su trabajo, de las que han dejado su trabajo han reanudado sus negocios. Para finales de 2023, las autoridades ucranianas habían recogido 4.4 mil millones de dólares, un exceso, es una señal de recuperación, pero este crecimiento de nuestra economía de 7% de aquí a 2030 cada año, para lograrlo, necesitamos que 4 millones de ucranianos vuelvan. Entendemos que sin personas, sin el capital humano, sin sus habilidades, sería imposible desarrollar esos negocios, crear nuevos negocios, y por eso es que estamos muy agradecidos con nuestros aliados europeos, con aliados de todo el mundo, para recibir a nuestro pueblo, ayudarles y ayudarnos. Pero les pedimos al pueblo ucraniano que piensen en regresar al país. Entendemos que lo más importante es la seguridad y el Ministerio de Economía está trabajando en el desminado de nuestro país, en la creación de nuevos lugares para trabajar, de nuevas iniciativas, espacios para que esto ocurra, porque entendemos que sin el pueblo ucraniano la victoria de Ucrania sería muy difícil. ¿Cuál es esta nueva forma en la que Ucrania puede tener nuevos negocios después de la guerra? Por ejemplo, el Donbass, el Mainz, solía ser gran parte de la economía, y la economía ha cambiado mucho. Ellos ya no necesitan este tipo de, minas. Hay que crear nuevas compañías. ¿Cuáles son las posibilidades para Ucrania? Entendemos que hemos cambiado nuestra situación de economía industrial, economía postindustrial, y de hecho en estos momentos Ucrania es una gran zona de entrenamiento para la tecnología militar. Cada una de estas compañías grandes ha invertido en Ucrania, por eso es que las tecnologías, la industria, los servicios militares son muy claves para recuperar nuestra economía. Lo más importante es que la economía ucraniana solía ser centrada en los recursos. Nosotros exportábamos trigo, pero ahora entendemos que nuestra tarea principal es procesar al interior del país, convertirnos en una industria que procesa, porque esto crea mucho más bienestar para la economía ucraniana, crea más plazas laborales, crea más recaudación de impuestos. Por eso es que el cambio hacia una economía más postindustrial, a través de las tecnologías de defensa, a través de los servicios, también a través del procesamiento, es clave para nuestra recuperación. Y para terminar esta conversación, hemos visto en los últimos días lo que ha pasado en la frontera con Polonia, pero también a la vez Ucrania ha abierto los corredores del Mar Negro para exportar su grano. ¿Cuál es el futuro del grano y de la exportación y de esta exportación? ¿Qué tan importante es para Ucrania, que tiene que recuperar esos negocios?
Sí, está usted de lo correcto. Después de la escala completa, nuestra logística marítima fue bloqueada. Sin embargo, debido al éxito de nuestro ejército, nuestras fuerzas de defensa y de la esfera marítima, bueno, en esa región tenemos logística presente. Y exportar para nosotros significa no solamente sobrevivir, sino también asegurarnos que la seguridad alimentaria esté en todo el mundo. Esperamos que en el futuro también podamos resolver temas como el de la frontera polaca, porque el mundo necesita las exportaciones ucranianas y Ucrania necesita exportar para reconstruir su economía. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde ya en Ucrania, mañana en Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias, Catalina. Sigan ustedes en estudio. Gracias, Catalina, por esa entrevista y por darnos un panorama sobre la situación económica ahí en Ucrania. Vamos ahora a conectar con Xavier Colás desde Moscú. Bienvenido, Xavier, a este especial. Le quiero preguntar cómo va la avanzada desde allá, los últimos avances de Rusia, cómo son vistos en ese país. Bueno, pues Rusia lanzó esta guerra hace 2 años y Vladimir Putin era muy optimista respecto a las posibilidades de tomar Kiev, algo que finalmente no sucedió. Pero ahora el presidente ruso vuelve a contemplar lo que ocurre en el frente con expectativas muy positivas. De hecho, espera que 2024 sea el año de consolidar esos avances e ir más allá. Él mismo lo ha dicho, que después de la toma de Avdiivka, que le ha salido muy cara a Rusia, por cierto, donde han muerto cientos de soldados rusos cada día, Vladimir Putin dice que quiere ir más allá. Y de verdad aquí en Moscú existe la idea de que 2024 puede ser un buen año para ellos por diversas razones. Primero, porque Ucrania está empezando a notar que hay un retraso en el suministro de armas y sobre todo porque Estados Unidos afronta unas elecciones este año en las que puede ganar el candidato favorito, a pesar de lo que digan en Moscú, de Vladimir Putin, que es Donald Trump. Xavier, quiero preguntarle sobre esta avanzada militar. ¿Cómo se explica de que Rusia logró avanzar después de perder terreno el año pasado? ¿Cómo hablábamos aquí recientemente con nuestro cronista Álvaro y explicaba los mapas, que esa primera avanzada durante los primeros meses de la invasión que logró recuperar mucho terreno? ¿Cómo se explica ahora este retroceso que ha tenido la estrategia militar de Moscú? Rusia desde el principio ha sabido que su punto fuerte era precisamente la cantidad de hombres que es capaz de destinar al frente y también la artillería. Y es lo que ha estado haciendo durante los últimos meses, confiando en que llegaría un momento en el que Ucrania no podría aguantar ese ritmo. Otra de las cosas que diferencian el ejército ruso del ucraniano es que el ejército ruso encaja muchísimo más, de una manera mucho más sencilla y fácil, las bajas, por diversas razones. En primer lugar, porque tiene muchísima más población, un ejército más grande, pero también porque aquí la sociedad civil está muchísimo más bajo control en comparación con Ucrania, por lo que no hay respuesta ni protestas apenas de la sociedad ante el elevadísimo número de bajas que hay ahora mismo por parte de los rusos en el frente de Ucrania. Así ha sido en Avdiivka, donde han llegado a morir 900, han llegado a tener 900 bajas en un día para retomar esa ciudad. Han estado luchando durante muchísimo tiempo para conquistar una localidad que está en realidad ya destruida, pero aún así, con esa tolerancia a las bajas y esa capacidad de sacrificio, han logrado un avance mínimo, pero el más importante desde que cayese el año pasado la localidad ucraniana de Bakhmut. Xavier, te voy a preguntar sobre la economía rusa. El gasto militar y de seguridad ahora representa buena parte de la inversión que hace Rusia. Te pregunto, sabemos que en el último año Rusia transformó su economía a una economía de guerra. ¿En qué consiste esta economía? ¿Cuáles son las medidas que han tomado para lograrlo? Pues todavía no hay un control total sobre todos los sectores de la economía, como ocurriría en la economía de guerra que estudiamos en los libros de historia, pero sí que nos vamos acercando poco a poco. Rusia, para empezar, se vio aislada y castigada con las sanciones que afectaron sobre todo a un sector muy sensible aquí, que es el sector de los hidrocarburos. Perdieron al cliente europeo, que era el que más consumía y el que mejor pagaba. Rusia se ha lanzado a buscar otros mercados, como es por ejemplo China, pero también la India. Son mercados que compran todavía
menos y sobre todo que pagan precios más bajos. Y también importante, a los que cuesta más dinero llegar, puesto que en muchas ocasiones tienen que utilizar, por ejemplo, petroleros. Ya no hablamos, en muchos casos no hay tuberías que puedan llegar hasta esos clientes. Pero Rusia, digamos, ha cruzado ese río y poco a poco ha ido encontrando la manera de seguir ingresando dinero, aunque sea menos, mediante los hidrocarburos. Y muy importante, Rusia empezó esta guerra con un fondo de ahorro enorme que llevaba acumulando desde hace mucho tiempo, dinero que había ido salvando de lo que ganaba con los hidrocarburos. De esta manera consigue meter dinero en el sistema, en un sistema que está cada vez más orientado a la producción de municiones, por ejemplo, y de tecnología, cosas que antes se compraban fuera. Así se mantiene la economía funcionando, mientras haya ahorros y mientras siga llegando algo de dinero de fuera, aunque sea menos, en concreto desde el sector de los hidrocarburos. Así han conseguido que el país, que pensábamos que se iba a asfixiar, siga creciendo. No sabemos cuánto va a durar, cada vez cuesta más sujetar el rublo porque tiene muchísimas oscilaciones y ha caído en gran medida, pero los analistas indican que es muy probable que 2024 sea, desde ese punto de vista, un año tranquilo a pesar de todo para Vladimir Putin. Xavier Cola, gracias por tu informe desde Moscú. Quédate por ahí porque vamos a seguir conversando más adelante en este especial con vos sobre las perspectivas de la guerra en Ucrania a 2 años. Cientos de soldados han muerto en estos 2 años en la guerra. La falta de cifras también revela una disputa no solo en el campo de batalla, sino también en la narrativa, porque ambos gobiernos mantienen un velo de opacidad sobre la verdadera magnitud de la pérdida militar en batalla, mientras se esfuerzan por amplificar las bajas del otro bando. Se calculan que al menos 100.000 soldados de cada lado han muerto en estos 2 últimos años. Sin embargo, cada gobierno dice que tiene menos de 10.000 bajas en sus filas. Estas son las cifras, veíamos las cifras que daban ambos gobiernos, ahora vemos las cifras también que maneja Estados Unidos para cada bando en esta guerra. Seguimos en este programa especial dedicado a los 2 años de la guerra en Ucrania. Para analizar este tema conectamos con Jorge Gómez, experto en seguridad y defensa y oficial de la Armada en situación de reserva, exmiembro del Servicio de Inteligencia Español. Jorge, bienvenido a este especial en France 24 en español. ¿Cómo está? Muy bien, encantado de estar con ustedes y de acompañarles en este programa tan interesante. Jorge, ¿qué balance militar podríamos sacar después de estos 2 años de conflicto? Bueno, yo creo que militarmente podemos decir que en estos 2 años se han cometido errores, yo creo que en distintas etapas por las 2 partes, pero al final nos encontramos en una guerra de desgaste que creo que no favorece a la parte ucraniana y nos encontramos ante una debilidad de la parte occidental en el apoyo a Ucrania, y esto es lo que hay que corregir si no queremos que esas previsiones rusas se conviertan en realidad. Estamos en un momento importante, también un momento de propaganda. Yo creo que tenemos que pensar que todo lo que aparece en relación con esta guerra está muy condicionado porque estamos ante unas elecciones en Rusia y unas elecciones en Estados Unidos, y toda la información, toda la campaña de propaganda va en este sentido. Avdiivka realmente es un símbolo, pero no es nada estratégico ni importante que vaya a cambiar el rumbo de la guerra, ¿no? Hemos visto una guerra en la que hemos llegado el verano pasado a una situación que, si me permiten la simpleza, podríamos considerarla de empate. Ni avanzaban los ucranianos, incapaces de sortear las fortificaciones defensivas rusas, ni avanzaban los rusos. Ahora se anuncia una posible ofensiva rusa, pero yo me preguntaría qué ha cambiado en el bando ruso para que esto se pueda cumplir, puesto que no ha cambiado nada y hasta ahora no han sido capaces de generar esa gran ofensiva. Yo digo y repito que estamos en una campaña de propaganda
muy importante. El futuro nos depara decisiones valientes por parte de Occidente. Está claro que Ucrania sin apoyo caería en manos rusas, pero también está claro que Ucrania con el apoyo real parará a Rusia y probablemente la expulsará de su territorio. El problema es que hay que apoyar realmente, y hasta ahora Estados Unidos yo creo que ha apoyado de una forma leve, y Rusia Europa se ha encontrado con una triste realidad. Sí. Y es que no estamos preparados para la guerra. Lo interrumpo para preguntarle, durante el segundo año hubo la contraofensiva ucraniana que buscaba hacer retroceder a las tropas rusas. No obtuvo los resultados que esperaba Kiev. ¿Por qué no funcionó? Bueno, yo creo que por dos facetas, facetas fundamentales. Primero, porque Rusia entendió el primer año, nos ofreció unas imágenes vergonzosas de retiradas a la carrera, pero creo que era una decisión acertada. Se retiraron para fortificar sus posiciones defensivas y protegerse además por la barrera natural del río Dnieper, ¿no? Esto provocó que cuando se produjo la ofensiva, esas fortificaciones defensivas fueran infranqueables, más aún en inferioridad de artillería, sin dominar el aire, y por tanto es muy difícil, solamente atacando con blindados y hombres, superar esas barreras. Necesita lo que le ha faltado, que es el armamento adecuado, entre otras cosas, misiles para poder atacar la logística rusa. Es decir, si no son capaces de cortar la logística, pues Rusia hace valer su mayor tamaño, su mayor número de hombres. Como decían en la conexión que les estaba escuchando, Rusia tiene más capacidad para reclutar hombres, lógicamente, porque tiene mayor población. Jorge, le pregunto, me queda menos de un minuto para esta respuesta, le pido por favor brevedad. ¿Ucrania podría recuperar estos territorios ocupados o tendrá que aceptar la pérdida de estas regiones? Yo creo que si se les apoya con el armamento que necesitan, Ucrania puede recuperar los territorios ocupados, sin duda, pero hay que apoyarles con el armamento que necesitan. Y aquí la implicación de Europa, la OTAN y de los Estados Unidos es fundamental. Jorge Gómez, muchas gracias por su análisis y su tiempo. Lo esperamos en una próxima ocasión aquí en France 24. A ustedes por haber contado conmigo. Muchas gracias. Ahora, el impacto humanitario ha sido enorme de esta guerra. Hasta el 15 de febrero del 2024, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, estima en 6,4 millones el número de refugiados ucranianos, con la mayoría, aproximadamente unos 6 millones, ubicados en Europa. Durante las primeras semanas del conflicto, las cifras superaron los 8 millones de refugiados, aunque se ha observado un flujo de retorno significativo desde entonces, en tanto que alrededor de 4 millones son desplazados internos y el 56% de ellos son mujeres. Del lado ruso no hay cifras oficiales de cuántos nacionales han fallecido, pero un recuento del Moscow Times realizado en agosto pasado arrojó que son al menos 79 de los civiles asesinados. La cifra total de fallecidos en ambos bandos es difícil de determinar debido a la desinformación común en este tipo de conflictos. Ucrania estima que casi 19.500 niños ucranianos han sido raptados por Rusia desde la invasión del año pasado. Las cifras oficiales de Kiev muestran que alrededor de unos 385 han sido repatriados hasta el momento. La Corte Penal Internacional emitió una orden de arresto contra Vladimir Putin y el comisionado de Derechos Humanos del Niño de Rusia, acusándolos de secuestrar a estos niños ucranianos. Rusia rechaza las acusaciones y la CPI considera que las órdenes de arresto son nulas y sin efecto. Para profundizar este tema vamos a conectar de nuevo con nuestra enviada especial en Ucrania, Catalina Gómez Ángel. Catalina, estás con Mykola Kuleva de la organización Save Ucrania para hablar de este tema. Adelante.
Sí, la organización Save Ucrania y en cabeza de Mykola Kuleba ha estado liderando esa búsqueda y esa repatriación de esos niños que fueron llevados por Rusia desde el comienzo de la invasión a gran escala. Ha sido un esfuerzo enormemente difícil. Mykola, thank you for being with us. Mykola, gracias por estar con nosotros esta mañana. En Colombia, en Latinoamérica. Colombia, Latinoamérica. ¿Cómo es la situación con todos estos niños que han sido secuestrados por Rusia y qué tan difícil es su trabajo de traerlos de vuelta a Ucrania? Rusia está cometiendo genocidio sistemático, secuestrando niños ucranianos y eliminando sus identidades. Tenemos evidencia de que ahora oficialmente se han identificado al menos 25.000 niños que han sido secuestrados, que recibieron pasaportes rusos, que van a escuelas rusas. Muchos de ellos son huérfanos. Muchos niños desaparecieron de las familias, de orfanatos, de familias que los hospedaban. Eso es un genocidio, lo que está ocurriendo, y es muy difícil encontrar a cualquier niño porque desaparecieron. Solo cada año Putin declaró que han sido registrados, que ha registrado más de 700.000 niños ucranianos en Rusia. ¿Y cuántos de ellos no tenían compañía? ¿Cuántos de ellos no tenían familias? No tenemos ni idea, no tenemos cifras. Ella nos dijo que no iba a brindarnos ningún tipo de información sobre estos niños, quiénes son, dónde están. Ni siquiera sabemos cuántos niños desaparecieron de Mariupol, cuyos padres fueron asesinados cuando invadieron Ucrania, de otras ciudades también, de otras villas también. Save Ukraine, que yo manejo, nosotros estamos encontrando a estos niños en Rusia, en territorios ocupados, y estamos creando misiones de rescate para retrocederlos a Ucrania. Pero entendemos que estas misiones son extremadamente difíciles, necesitan mucho trabajo, particularmente porque necesitan enviar a alguien de la familia desde acá a Rusia a recoger a estos niños. Esto no sería posible normalmente. ¿Cómo son estos procesos que tan difíciles para Ucrania traer a estos niños de vuelta? En primer lugar, tenemos una línea de emergencia. Ahí le damos a la gente a través de redes sociales, también a través de Internet, información sobre nosotros, y incluso los niños se comunican con nosotros, se están conectando con nosotros desde los territorios ocupados por Rusia. Nos preguntan por situaciones de escape, estamos encontrando a sus familiares. Y estamos ayudando a los familiares a recuperar a sus niños de los territorios rusos o de los territorios ocupados. Es muy peligroso. A veces van a través de interrogatorios, nuestros interrogatorios. A veces los deportan. Es muy peligroso, pero es muy confidencial. No puedo hablar de detalles. Nosotros, desde el año pasado, hemos regresado 245 niños que habían sido secuestrados, niños de territorios ocupados. Parece un número bastante pequeño comparado con los grandes números que se han tomado, pero es realmente una victoria. ¿Qué esperan para los otros años? Porque el tiempo sigue pasando. Estos niños ya llevan 1 año, 2 años y se están acomodando en Rusia. Es más difícil, creo, hacer que vuelvan. Sí, los rusos no solamente los ponen cómodos, su intención es eliminar su identidad. Ellos tratan de enseñarles el odio no solamente hacia Ucrania, sino hacia el occidente. Ellos instrumentalizan a estos niños a través de distintos movimientos militares, incluyendo en la escuela o en los prejardines. Por eso es que es tan importante encontrar y traer de vuelta a estos niños. Nosotros le pedimos a todos los países que levanten su voz por estos niños que han sido secuestrados, por estos niños, porque son mis niños, porque son ucranianos. Yo estoy digo frecuentemente que si alguien llegara a su familia, lo matara a usted, violara a su mujer, tomara a sus niños, es imposible ahora, pero Rusia está haciendo esto cada día con los niños ucranianos. Pasemos a otra situación. Usted también ayuda a estos niños que viven cerca de la línea de frente en situaciones bastante difíciles.
también a la gente de edad. ¿Cuál es la situación de la gente que está viviendo en esta larga franja, en este frente larguísimo? Particularmente gente que no quiere irse. ¿Cómo se respalda a estas personas? Realmente es horrible lo que los niños y las familias experimentan en la línea de frente. Apenas la semana pasada trajimos de vuelta a un niño de 12 años con su madre, apenas ahí en la línea de frente, que estaban en ese lado, en el otro lado. Cuando intentaron dejar esa villa, Rusia los amenazó con asesinarlos. Puede imaginarse usted, la madre estaba enfrente de su hijo y le pidió al hijo que pisara en los pasos que ya había dado solamente para evitar la explosión en una mina. Este niño de 12 años me contó esta historia con los ojos llorosos. Yo no me puedo imaginar que mi hijo atraviese esos campos minados y que pueda explotar. Es simplemente horrible lo que están experimentando, porque los soldados rusos pueden venir a la casa en cualquier momento y pueden forzarles a hacer lo que sea. A todos les han dado ciudadanía rusa y casi toda la población ahí ya son ciudadanos rusos. Los han forzado a hacer esto. Han forzado a los niños a ir a escuelas rusas, a cantar el himno ruso cada día, a glorificar a Putin y a glorificar al imperio ruso. Y estos son niños ucranianos. Si usted puede ser vetado solamente por usar cualquier tipo de motivo ucraniano, incluso hablar ucraniano. Un niño que vino de vuelta podía desaparecer, incluso por hablar ucraniano. Lo llevaban a confinamiento solitario por varios días. Ahora hay un niño que recibe un certificado ruso de nacimiento corta al anterior. Y si no hace esto, son 15 días en confinamiento solitario. Esto es horrible. Solo para terminar esta conversación, ya hemos visto 2 años de esta invasión a gran escala. La situación en el frente, como estamos hablando, es bastante difícil en muchas villas. Gente de edad, madres, no se querían ir, pero hemos visto la situación en Avdiivka. También hemos visto que cuando la gente cree que no va a pasar, posiblemente en algún punto estos pueblos serán tomados. ¿Cuáles son los esfuerzos que organizaciones como la suya, cuáles son los esfuerzos que ustedes hacen para proteger a esta gente en estas circunstancias? Nosotros intentamos comunicarnos con estas familias, con estos niños, llevarlos a unas áreas más seguras de Ucrania. Y sí, muchas personas, miles de personas, cientos de miles creen que esta guerra va a acabar pronto y que Ucrania va a liberar esos territorios, pero nadie sabe cuándo va a ocurrir. Por eso es que estamos intentando traerlos de vuelta a Ucrania y acomodarlos en unas zonas más seguras. Muchas familias que huyen a otros países también. Estamos perdiendo nuestra población y queremos evitar esto. Pero queremos detener esta guerra y queremos ganarla. Le estamos pidiendo a todos los países que estén del lado nuestro. Es horrible porque estamos perdiendo a nuestros niños. Esta guerra terminará cuando todos nuestros niños secuestrados vuelvan a Ucrania. Muchas gracias por estar con nosotros, Mykola Kuleba. De estos niños abducidos por Rusia, llevados a su territorio y en un gran proceso de lavarles el cerebro y hacerles borrar su identidad ucraniana. Así que sigan ustedes en estudio. Gracias, Catalina, y a nuestro invitado. También vamos a continuar con más de este especial. Está conmigo de nuevo nuestro periodista Álvaro Cordero. Álvaro, ya nos has explicado cómo ha cambiado el frente de guerra en estos últimos 2 años, pero más allá de los mapas, también traes una línea de tiempo con los principales eventos que marcaron el conflicto. Así es, Jorge, y es que en estos 2 años ha dado para mucho en diferentes puntos clave de esta guerra entre Rusia y Ucrania, que por ejemplo en France 24 queremos destacar. El primer punto clave, desde luego, es el inicio de la guerra, el 24 de febrero de 2022. Recordemos, Vladimir Putin ante la televisión de millones de personas en todo el mundo, negando el derecho a existir de Ucrania y asistiendo, según su discurso, a las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk. Después de eso está el
segundo punto, que es fundamental, que antes ya lo hemos comentado, que es esa primera ofensiva rusa en febrero-marzo de 2022, que desde luego intentó tumbar al gobierno de Kiev, pero como ya sabemos no lo logró y fue uno de los primeros fracasos que tuvo Vladimir Putin en esta guerra. En esta retirada que hubo a partir de abril, que hemos comentado antes, los soldados ucranianos en esta avanzada fueron retomando varias poblaciones del este radio. Uno de ellas es Bucha. Hay que recordar la masacre de Bucha. Cuando llegaron a esta población se encontraron decenas de cadáveres tanto en fosas comunes como en las calles, en concreto 450 personas asesinadas, y los expertos internacionales e investigadores que han estado en torno a esta masacre han acreditado que esto era un crimen de guerra cometido por Rusia. De hecho, una de las imágenes más impresionantes que hemos visto en estos 2 años de guerra es justamente esa masacre. Varios líderes occidentales también llegaron hasta Bucha para corroborar lo que había sucedido ahí, para denunciar también lo que estaba haciendo Rusia. Es uno de los puntos clave que desde luego han acusado más a Rusia en su acción en la guerra en Ucrania, y que desde luego veremos si en el futuro tiene consecuencias. Después del descubrimiento de la masacre de Bucha, el siguiente punto importante es el 20 de mayo de 2022, es la caída de Mariupol, una ciudad fundamental portuaria del Donbass ucraniano, que ese día definitivamente cae en manos rusas tras meses de luchas. Es destacable especialmente la resistencia de varias fuerzas ucranianas en Azovstal, una fábrica de acero, que durante semanas resistieron allá metidos los embistes de los rusos, de una forma casi prácticamente presentada como heroica por parte de Volodymyr Zelensky. Después de esta fase en mayo, recordemos que antes lo hemos comentado en los mapas, viene esta especie de contraofensiva, primera contraofensiva ucraniana, desde luego con la retoma de la región de Kharkov, que fue fundamental para los intereses ucranianos, y que acá es donde se vieron las imágenes que comentaba antes el invitado de las retiradas rápidas rusas, que en un principio parecían como hasta incluso vergonzosas, ¿no? Por lo que se presume que es el ejército ruso, pero que fueron muy importantes entre agosto y noviembre. Y de hecho, en noviembre, el 11 de noviembre, concretamente, fue el día en que Jersón fue liberada, la otra ciudad en el frente sur, que también, como te he comentado antes, era fundamental en los intereses ucranianos de guerra. Más allá de todo esto, lo que sucedió en medio de este contexto de avance ucraniano fue un episodio clave, y fue la anexión ya de forma formal, de forma legal dentro de los estamentos rusos, de las 4 regiones ocupadas por Rusia, que son Lugansk, Donetsk, Jersón y Zaporilla. Que hubo un referéndum, hubo toda una supuesta votación, e inclusive el Kremlin las incluyó como parte de sus elecciones regionales. Referendos muy cuestionados, desde luego, porque se dieron en un momento de guerra y con una parte de esas regiones, porque recordemos, Rusia no controla el 100% de ninguna de estas regiones y ya las considera suyas. Desde luego es otro de los puntos polémicos del año 2022, esta anexión, catalogada por supuesto de ilegal por la mayoría de la comunidad internacional. Ya entrando en el año 2023, el punto fundamental, desde luego, y el más importante del año 2023 es la batalla de Bakhmut y la caída de Bakhmut, en concreto el 20 de mayo del año 2023. Recordemos, Bakhmut no es un punto estratégico fundamental, pero desde luego es la batalla más sangrienta en toda la guerra hasta lo que llevamos ahora. Bakhmut se convirtió, según las palabras del líder del grupo Wagner, un grupo paramilitar que tuvo mucha presencia en esta batalla, recordemos, Yevgeny Prigozhin, en una picadora de carne. Eso significa, es la analogía de la cantidad de víctimas que hubo en esta batalla, que al final consiguió ganar Rusia, aunque no muy importante. Esto se dio a días de la contraofensiva ucraniana. Recordemos que al final resultó fallida, inició el 4 de junio, pero en noviembre de 2023 se dio por finalizada, y en medio de esta contraofensiva solamente podemos destacar de forma puntual la insurrección del grupo Wagner, que al final intentó tomar Moscú de una forma rápida, pero Prigozhin decidió retirarse y, bueno, como todos sabemos, 2 meses después, en agosto de 2023, falleció. Con la mediación de Lukashenko se logró contener esta avanzada. ¿Qué sigue en esta línea de tiempo? Los otros puntos claves son el final del acuerdo del grano, que fue el único acuerdo que habían llegado Rusia y Ucrania entre sí, y que en julio de 2023 finaliza, aunque Ucrania ha conseguido sortearlo. Y por último,
el último punto fundamental es la derrota en Avdiivka por parte de las tropas ucranianas el 17 de febrero de 2024, hace apenas unos días, que es lo que todo el mundo coincide, es que puede ser el inicio de una ofensiva rusa, el inicio de este desgaste, como antes se comentaba, y bueno, básicamente estos serían los puntos más destacados acá en los últimos 2 años de guerra entre Rusia y Ucrania. Jorge. Bueno, Álvaro, muchas gracias por traernos esta línea de tiempo que también nos hace una fotografía de lo que ha sido estos 2 años de guerra con los eventos más importantes. Ahora vamos a conectar nuevamente con Xavier Colás. Desde Moscú, Rusia parece apostar por una guerra a largo plazo. ¿Cuál es el sentimiento en Rusia sobre la guerra después de 2 años? Pues aquí el clima sigue siendo de bastante pasividad. Ningún ruso prácticamente esperaba esta guerra en el año 2022 y muy pocos la deseaban, pero tampoco la quieren perder. Esto es el estado de opinión, yo creo que de una mayoría de los rusos. Muchos, de hecho, ni siquiera quieren saber lo que está sucediendo y el gobierno se lo pone bastante fácil con el control férreo al que tiene sometido a los medios de comunicación, sobre todo a las televisiones, pero también a otros medios por internet que durante los últimos años habían desafiado la censura del gobierno ruso y ahora se encuentran con que están bloqueados. Solo los rusos que accedan a VPN pueden llegar a conocer la verdad. Así que de momento pasividad y deseos de que esto acabe cuanto antes. Gracias, Javier. Desde Moscú ahora vamos hasta Ucrania con Catalina Gómez Ángel. Le vamos a preguntar, Catalina, de forma breve, ¿cuál es su perspectiva al corto plazo de este conflicto? ¿Qué le espera a Ucrania? Saben que entran en un año tal vez el más difícil de la guerra, a la espera de que Estados Unidos, el Congreso norteamericano, apruebe ese paquete de ayudas, o de lo contrario, Ucrania tendrá que buscar alternativas, especialmente no solamente en esa industria armamentística que ellos están desarrollando con intensidad en los últimos meses, sino también qué apoyo y cómo se vuelca la Unión Europea y sus países aliados a ayudarlos. Es un año de retos, pero ellos, como no han hablado desde el gobierno y desde el campo militar, están dispuestos a afrontarlo y con conciencia de esas dificultades de las que hablábamos. Catalina, muchas gracias también por tu reporte desde Ucrania y por habernos comentado un poco más de la perspectiva ucraniana en estos informes, el especial a 2 años del inicio de la guerra en Ucrania. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Recuerda que puede ampliar más información en www.france24.com. Mientras tanto, los invitamos a que continúen con más de la programación regular de France 24.